Adelante, por favor, señor Bernal. Sus Excelencias, embajadoras y embajadores de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, señoras y señores. Encomio el diseño que las normas de la OEA prevén para la elección de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con su voto, los estados pueden determinar el rumbo del sistema y orientar sus instituciones hacia mejores prácticas y asuntos imperiosos. Les agradezco por dialogar conmigo durante los últimos meses. Les expreso mi aprecio y mi respeto, sobre todo por su compromiso con los derechos humanos. Algunos acontecimientos tocan fibras profundas del corazón y nos recuerdan los anhelos primigenios que marcaron nuestra vocación. En mi caso, ese anhelo siempre ha sido la protección de los derechos humanos. Un evento inolvidable fue la llegada a mi despacho en la Corte Constitucional de Colombia de una nota de agradecimiento escrita por dos niñas con su puño y letra. Tras una ominosa trayectoria de abuso sexual, una sentencia por mí proyectada posibilitó la adopción de estas menores y con ella la recuperación de su libertad y su dignidad. Durante los años en que trabajé en la Corte Constitucional de Colombia, la protección de los derechos de los más vulnerables fue una gran motivación. Quizás esto fue lo que llevó a instituciones de la sociedad civil a reconocerme en 2 años consecutivos como en el premio a la mejor sentencia de altas cortes. Muchos otros casos desgarradores llegaron a mis manos. Niños que no podían acceder a sus escuelas por falta de un transporte idóneo y que arriesgaban sus vidas en el intento. Migrantes desposeídos, campesinos que añoraban retornar a sus minifundios, reclusos sin agua potable y comunidades indígenas afectadas por proyectos extractivos. Estos casos reflejan el déficit de protección de derechos humanos que aún existe en nuestro continente. Sus causas son variadas: el abuso de autoridad, la violencia de organizaciones criminales, la inercia de las instituciones y siglos de pobreza y desigualdad. Estas historias me han sido familiares desde la niñez. Mi madre fue toda su vida maestra en una escuela pública a la que asistían hijos de familias vulnerables. La escasez, las contiendas engendradas por la desesperación, la discriminación y la falta de oportunidades formaron parte del vecindario de mi crianza y nunca me fueron indiferentes. Ese contexto fue el sustrato del diseño de mi plan de vida. Estudié Derecho con la creencia de que la protección jurídica del más débil es el único antídoto contra la ley del más fuerte. Sabía que para formar parte del cambio debía prepararme. Con esa ilusión emprendí mi primer doctorado. Mi objetivo fue diseñar una metodología que pudiera ser utilizada por las autoridades políticas y judiciales para facilitar la protección de los derechos. Para mi satisfacción, la teoría del principio de proporcionalidad que coseché con esa investigación ha sido utilizada y citada por cortes internacionales, constitucionales y supremas y ha cumplido su misión. Esta y otras investigaciones sobre aspectos relevantes en Ecuador, México, Brasil y Chile me permiten dimensionar los problemas de derechos humanos en la región. En lugar de ahondar en mi formación, quisiera ahora hablar de mi carácter. Disfruto de una vida sencilla con mi esposa y mis 2 hijas. El trasegar derivado de mi vida académica y profesional, la convivencia con otras culturas, lenguas y etnias, nos ha permitido a mi esposa y a mí educar a nuestras hijas en el reconocimiento del otro y en los principios de tolerancia y respeto absoluto por las decisiones de los demás. Nuestros valores son el amor a Dios, la solidaridad, la honestidad, la integridad, la coherencia de vivir como se piensa, la humildad, el trabajo y la búsqueda de la excelencia. En lo personal, soy amigo del diálogo. No pretendo ser poseedor de opiniones definitivas. Estoy siempre dispuesto a cambiarlas cuando se me ofrecen argumentos contundentes. Tengo la certeza de que la colaboración produce mejores resultados que el aislamiento y que el escuchar edifica más que el hablar. Estoy convencido de que esos valores, así como la independencia, imparcialidad y el rigor que caracterizaron mis años como magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, son rasgos idóneos para la posición para la que he sido nominado. A ellos se suman mi trayectoria en cuanto al diseño de reparaciones a vulneraciones de derechos con enfoque de creación de capacidades y de transformación institucional. Esta trayectoria se evidencia en varias sentencias que proyecté como magistrado. Now, let me move on to my proposals. The Commission has... Ahora permítame llegar a mis propuestas.
la Comisión ha llegado a unos logros innegables sobre la implementación de su plan de 2016 a 2021, pero tengo una visión de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos mucho más que una contraparte de estos estados. Desde mi punto de vista, la Comisión debería estar creada un líder en asistencia técnica, defensor de derechos humanos y un catalizador de sinergias para un desarrollo sostenible de las políticas de derechos humanos entre los estados, dentro del sistema interamericano y dentro de los sistemas de derechos humanos en el ámbito internacional. Y esto se puede dividir en 5 estrategias que tienen que ver con la legitimación y la mejor articulación entre los estados, el respeto, una innovación y una mejor capacitación. Para empezar, unos comisionados más independientes podrían fortalecer la labor de la CIDH. Una comisión más legítima puede explorar mejores formas para interactuar con los Estados miembros. Estos Estados también pueden respetar las instituciones constitucionales y legales de cada Estado y también identificar la prioridad de que los funcionarios interpreten y transformen la Convención en la legislación nacional. Mi experiencia me ha enseñado que el diálogo entre las partes son extremadamente importante cuando se trata de defender los derechos humanos. En segundo lugar, en los próximos años, la Comisión debería identificar los ámbitos de prioridad, como puede ser la protección de los derechos humanos en la era pandémica y pospandémica, la migración, la mitigación del cambio climático. Estos temas son esenciales específicamente para las naciones del Caribe. Era el respeto del debido proceso para todos los participantes en sus actuaciones, víctimas, sociedad civil e instituciones estatales. La Comisión debe enseñar con su ejemplo y respetar los estándares de debido proceso y de imparcialidad que ella demanda de los estados. En este sentido, la Comisión debe garantizar términos razonables para que las partes puedan responder a sus requerimientos. Asimismo, la Comisión debe evitar centrar su acción en el peligroso vaivén de las redes sociales. Las víctimas y los estados merecen más que una gobernanza de derechos humanos al ritmo de conclusiones precipitadas difundidas por Twitter. Cuarto, la Comisión también debe implementar estrategias para priorizar su trabajo. Debemos reflexionar sobre cómo alcanzar un equilibrio entre el acceso al sistema y las posibilidades reales de la Comisión para tramitar casos. Este equilibrio podrá lograrse mediante el aprovechamiento de soluciones innovadoras vinculadas a desarrollos de tecnologías de análisis de textos e inteligencia artificial. Como puede constatarse en el sistema Pretoria de la Corte Constitucional de Colombia, en cuya construcción participé de forma muy activa, estas tecnologías también permiten identificar patrones de vulneración de derechos humanos. La Comisión puede utilizar a su vez estos patrones para incentivar el diseño de políticas y para hacer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones y órdenes impartidas a los estados. En cuanto a este mismo aspecto, los comisionados deben asegurarse de que todo el personal que presta sus servicios a la Comisión lo haga en condiciones dignas de independencia intelectual y de pleno respeto de los derechos laborales. Por lo demás, una Comisión Interamericana que sume diferentes voces y diversas formas de pensar siempre ofrecerá mayores garantías a los estados y a las víctimas. Finally, the Commission should better cooperate with the states. Finalmente, la Comisión debería cooperar de mejor forma con los estados en los programas de asistencia técnica. Los funcionarios son también las ramas del sistema. Si la Comisión y los estados los limitan, no se podrá crear un mejor sistema. Habrá que promulgarlo dentro del hemisferio. 2022-2026, me tomo la libertad de pedirle su voto. Como siempre, quedo a su disposición para dialogar sobre estos temas en los que encuentro mi vocación. Muchas gracias y espero tener el privilegio de encontrarme con ustedes de forma presencial en un futuro próximo.